la prueba es el sistema electrónico automatizado de votación. Si Chávez tiene tanto respaldo popular como él dice tener, ¿por qué no se hace el conteo manual de los votos que pide la oposición? Como hizo Bachelet en Chile, como hizo Evo Morales en Bolivia. Conteo manual de los votos, como se hizo en Perú. No, un sistema electrónico donde hay muchas sospechas y hasta pruebas de que el gobierno tiene metido la mano. Y finalmente, un problema muy grave que no le corresponde al gobierno, sino a la oposición, pero quizás les sirva a ustedes, los amigos que vienen de otras naciones y los que viven aquí, que la oposición política actúa como que si se tratase de un régimen democrático. Se quiere quitar a un dictador con mecanismos, digamos, democráticos, convencionales, del diálogo, cuando estamos frente a un criminal. Y no me importa decirlo públicamente, lo digo en mi país, se trata de una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Pero en lugar de tratarlo como criminal, lo tratan como señor presidente, el diálogo, esto, lo otro, y tratar de utilizar mecanismos que no son, digamos, son mecanismos civilizados, pero que no corresponden a la situación que vive Venezuela. Próximo, por favor. Aquí tenemos el día 11 de abril, ¿verdad? Donde hasta aquí en Brasil los medios de comunicación hablan de que hubo un golpe de Estado. Y no hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue la marcha más grande de la historia de Venezuela, con casi 2 millones de personas, y un grupo pequeño de fascinerosos, que ahora son denominados héroes de la revolución, disparándole a la marcha. Y entonces, al matar unos 10, 15, 20 personas, la gente estaba con banderas, en una actitud pacífica, empiezan a disparar, y gente armada, aunque sean pocos, pueden contra una multitud cuando la multitud está desarmada y en una actitud ciudadana y pacífica. Pero no hay salida electoral en Venezuela. Queremos salida electoral, mas no hay. Si el régimen llega a afianzarse en diciembre, que son las elecciones presidenciales donde Chávez pretende reelegirse, y lo va a hacer si hay elección, pase lo que pase, porque cuentan con las máquinas electrónicas para legitimarse, no importa qué ocurra con la votación. Ya él se despreocupa del problema interno, ya se relegitima por 6 años más, y se empieza a ocupar aún más del problema externo y de atornillar la represión adentro. O sea, para nosotros la fecha de diciembre es fundamental, porque comienza un poco más fuerte lo internacional y nos reprimen adentro mucho más. Dicho de otra manera, si el año que viene hacen una reunión como esta y Chávez llegase a relegitimarse en diciembre, yo no sé si puedo venir. Es decir, el margen de acción disminuye, ¿sí? Así que la única solución que nosotros vemos, democrática, constitucional, pero extraelectoral, está en el artículo 350 de la Constitución, que dice así, esa. Está en la Constitución de Venezuela, que la tiene por ahí Alexander. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Ese es el último artículo de la Constitución. Esto legitima la desobediencia civil, el desconocimiento del régimen, es decir, una serie de manifestaciones pacíficas en toda Venezuela, pero no en una marcha, porque una marcha puede ser disuelta de la manera que les expliqué. Estamos hablando de miles de núcleos, focos de desobediencia para impedir o escaparse a la represión del régimen. Nosotros, aparte de que manejamos un poco la teoría de esto, y de hecho escribí un libro, ahí está, la próxima, aquí está la portada, trae unos cuantos poquitos, y se puede leer en portugués en nuestra página web, este libro, www.fundadores
fuerzasolidaria.org. Pueden leerlo en portugués. Nosotros, aparte de hacer el esfuerzo intelectual, hemos viajado por toda Venezuela promoviendo el 350. Tenemos grupos de trabajo en no menos de 10 ciudades, hemos distribuido 13.000 libros de estos, 600.000 volantes que tienen un resumen del libro, colocado 10.000 afiches, es decir, actividad política directa antigobierno. ¿Sí? Próxima. Vayamos a la segunda parte, la expansión mundial y continental. Aquí habría que hacer, lo que pasa es que no tengo tiempo, y además me he dado cuenta que todos manejan bien el asunto del Foro de Sao Paulo. Pero habría que estudiar cómo fue la trayectoria. Tú dices que no lo manejamos tan bien. No fue divulgado. Eso que yo vine en el año 2002. Ah, solo por videos. Muy bien. Bueno, lo cierto, es un tema que yo les recomiendo estudiar. Hay todos los documentos que en efecto yo los he visto, están en Mi Día Sin Máscara. Pero en mi opinión, el Foro de Sao Paulo fue superado. El Foro de Sao Paulo es importante, pero quedó atrás. Es como un cohete, ¿verdad? Tiene una primera etapa. Cuando el cohete, la etapa cumple su función, entra a la segunda etapa. Chávez, por ejemplo, ya no necesita el Foro de Sao Paulo porque tiene la Cancillería. Tiene a Ali Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, que fue jefe guerrillero, miembro fundador del Foro de Sao Paulo, junto con el también fundador del Foro de Sao Paulo, Manuel Marulanda, que es el jefe de la FARC, tiro fijo, y también junto con el señor Lula da Silva, que fue el principal promotor de la creación del foro aquí en esta ciudad, el 3 de julio y 4 de julio de 1990, con el apoyo del Partido de los Trabajadores. Entonces, Ali Rodríguez es fundador del Foro de Sao Paulo y ahora es canciller. No necesita de las oficinas del Foro de Sao Paulo, ahora tiene embajadores, ahora tiene todo el sistema diplomático, es decir, cuenta con una estructura gubernamental. Y lo mismo ocurre con otros gobernantes que ya no necesitan una herramienta extragubernamental, ya ahora cuentan con el gobierno. Del Foro Social Mundial, que también ustedes seguramente conocen y si no aparece en Mi Día Sin Máscara, yo solo les diría que es el hermano mayor del Foro de Sao Paulo. Tiene una concepción similar, pero se extiende a los 5 continentes, ¿sí? Y hay que verlo con mucho detenimiento. Las primeras 3 partes del libro El Continente de la Esperanza están dedicados a denunciar el Foro de Sao Paulo, el Foro Social Mundial y cómo funcionan las dos izquierdas. Continuamos. Algunos datos, repito, que he recabado de manera artesanal a título personal. México. No solamente Chávez está apoyando la candidatura de López Obrador, no se contenta con eso. Está trabajando directamente con los líderes regionales del partido PRD, el partido de López Obrador. Está reclutando personas en las principales ciudades de México, porque si López Obrador o el comité central del PRD de alguna manera no le funciona, él tiene un backup, una alternativa, un plan B. Siempre van a las regiones y tienen con qué hacerlo porque es la inteligencia y la estructura cubana con el financiamiento de los petrodólares venezolanos. O sea, una combinación de poder inmenso, la experiencia, la capacidad, la inteligencia de 47 años de castrocomunismo con el financiamiento poderosísimo de los petrodólares cuando el barril está llegando o está en el orden de los $70 por barril. Estamos hablando de $1.000 millones semanales que le entran a Venezuela. $1.000 millones, de los cuales muy poco o casi nada se nota en desarrollo nacional.